Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Muhammad wa alihi tayyibin at-tahirin. En el nombre de Dios, el clementísimo, el misericordiosísimo, la bendición y la paz sean con Muhammad y su familia purificada. Hoy estamos en la letra I, latina, la ignorancia. Vamos a ver hoy. La ignorancia es un defecto, evidentemente, es una carencia, es una condición del hombre al nacer. El hombre ignora la mayoría de las cosas. Los hemos extraído de los vientres maternos y no sabían nada, dice el Corán. Es decir, el hombre realmente en su nacimiento se ve muy ignorante, muy necesitado del cuidado de la madre, del padre, muy vulnerable, muy ignorante. Puede en sus tempranos días, tener problemas con cualquier cosa. Requiere de un cuidado muy especial, evidentemente. Ignora prácticamente casi todo y empieza, su proceso de tomar contacto y familiarizarse con las cosas y su proceso de conocimiento, que puede llegar realmente a extremos extraordinarios, como ser el caso de los hombres más evolucionados y más espirituales y más sabios, que alcanzan los grados superiores. La ignorancia, hay un dicho profético que dice: el hombre es enemigo de lo que ignora. Muchas veces, sobre todo cuando vemos gente que se opone a los profetas, a los imames o los líderes de parte de Dios, los representantes de parte de Dios, los grandes sabios y creyentes, han sido objeto de muchas persecuciones, martirios a lo largo de la historia. Es muy obvio para las personas que conocen un poco. El caso de Jesús muy patente, el caso del profeta Muhammad muy perseguido, muchas guerras se le hicieron. Muchos de estos representantes de Dios, fueron martirizados. Lejos de ser obedecidos, fueron enfrentados. Y en el fondo de esta actitud hacia los profetas o representantes de Dios, que representan el camino de la felicidad, el camino de la salvación, el camino de la perfección, el camino de la solución de todos los problemas, de todas las carencias o limitaciones humanas, en la base de esto está una ignorancia, ¿no? La ignorancia en el Islam, aparte, también se relaciona con lo moral. Por ejemplo, las personas que cometen desobediencias a Dios son ignorantes desde el punto de vista islámico. O sea, una persona, por ejemplo, puede ser un científico, pero este científico extraordinario, premio Nobel, imaginen lo que ustedes quieran como prestigio mundial, por ejemplo, colabora para la creación de un arma de destrucción masiva, una bomba atómica. Bueno, es un ignorante desde el punto de vista de la sabiduría y desde el verdadero y completo y pleno conocimiento. Tiene conocimiento en muchas cosas, pero ignora lo fundamental. Ignora a Dios, ignora su destino, ignora que va a tener que rendir cuentas, ignora el sufrimiento que ocasiona y cómo va a tener que pagar por ello, etc. Ignora la verdadera realidad profunda y solo ve, por ejemplo, cegado por el ego, la vanidad, los intereses, el pago que le hagan, los favores o privilegios que pueda llegar a gozar en una breve estancia en este mundo. Lo ve como una totalidad y lo enceguece para el conocimiento de las cosas verdaderas. La ignorancia se divide, por ejemplo, en ignorancia simple o compuesta. La ignorancia simple es superior, la ignorancia compuesta es mucho más difícil. La ignorancia compuesta es la ignorancia de aquel que es ignorante de algo pero no sabe que es ignorante. O sea, cree saber cuando en realidad no sabe. Son todos aquellos charlatanes o personas que creen que saben las cosas y quieren enseñar y demás sin saber realmente. Hacen un papel ridículo y está desgraciadamente lleno de esta cuestión. Desgraciadamente la ignorancia compuesta es un mal que también anida en la arrogancia, y en una ignorancia muy superior. La ignorancia simple, todos tenemos algún tipo de ignorancia simple. La ignorancia simple es aquel que se da cuenta de su ignorancia, que reconoce su ignorancia, entonces pregunta, quiere saber, explícame esto, ¿cómo es esto? Esa ignorancia es un poco natural, obviamente, salvo casos muy excepcionales de personas que han nacido con sabiduría dada por Dios. Hay una sabiduría que brinda Dios a algunos seres, pero en general el hombre es ignorante, como dijimos antes, y se va conociendo en el trayecto de su vida y va saliendo de esta ignorancia simple. Es decir, en ningún momento
cree saber lo que... A veces puede ser por error, querer saber algo y en realidad no saberlo, pero la ignorancia compuesta de este tipo también es solucionable y no es tan grave. El problema es la ignorancia del arrogante, que niega que no sepa y dice o afirma saber cuando en realidad no sabe. Y esto es mucho más difícil de erradicar. Es como el enfermo que no reconoce su enfermedad, digamos, mucho más difícil de sanar, y no aquel que dice estoy enfermo y me siento mal y va al médico y se cura y cumple con el tratamiento. Bueno, la ignorancia también, para erradicarla es necesario escuchar a los sabios, abrir el corazón, obedecer, confiar, tener fe y tener humildad. Es decir, la humildad es uno de los elementos necesarios para el conocimiento y la sabiduría. Dijimos que conocimiento no es solo el conocimiento de algunas cosas que uno puede tener, por ejemplo, oficios, o qué sé yo, idioma, etc. Conocimiento de muchas cuestiones, pero los conocimientos superiores en orden jerárquico son los conocimientos que tienen que ver con la sabiduría, que son los conocimientos de las cuestiones más permanentes. Por ejemplo, lo que tiene que ver con el destino de las almas, con el destino del mundo, con la comparecencia ante Dios, con la relación con Dios, con la relación con los hombres. Y a veces el conocimiento se lo denomina, cuando el conocimiento obstaculiza la sabiduría, se lo denomina un velo de luz. Es decir, las personas que saben cosas y por ese conocimiento se arrogan y terminan, digamos, perdiendo la humildad necesaria para tener sabiduría, y abusan con ese conocimiento de otros, y eso es un signo de ignorancia desde el punto de vista de la sabiduría. Es decir, por ejemplo, se dice que la educación, cuando la educación está volcada únicamente a generar profesionales y personas, digamos, de distintos conocimientos necesarios en la sociedad, para un desarrollo, por ejemplo, económico, se cree que eso es suficiente para garantizar, digamos, una felicidad y una armonía en la sociedad, siendo que eso no es así. La mayoría de los muchos abusos y muchas injusticias que se cometen en el mundo son realizadas por gente letrada, gente de conocimiento, de estudio. Eso es lo que está mostrando que además del conocimiento de las cosas mundanas, digamos, hay un conocimiento que tiene que ver con el alma, o con el espíritu, con la moral, que es un atributo ya de la sabiduría más que del conocimiento. La ignorancia, entonces, se la puede relacionar con un conocimiento de las cosas, un ignorante en ciencias, en industrias, en artes, etc. Pero desde el punto de vista del Islam, que apunta al desarrollo espiritual de las personas, material y espiritual, pero íntegro, digamos, una visión integral del ser humano, la ignorancia en relación con la sabiduría también es muy importante de erradicar. Sin embargo, la mayoría de la gente no se ocupa de este segundo aspecto, que es más fundamental y más importante que el primero. Se ocupa, por ejemplo, bueno, ¿qué vas a estudiar? Voy a estudiar esto porque tiene una buena salida laboral, porque me da un buen futuro, porque me permite, digamos, ser alguien en la sociedad y tener mis ganancias, etc. Y hasta ahí llegamos. No hay un entrenamiento, eso es una característica de la civilización occidental, de la cultura occidental, que abandonó un poco la trascendencia, lo espiritual, lo relegó, digamos, a lo meramente individual, y entonces produce muchos conocimientos tecnológicos y demás, pero mucha ignorancia en relación a la sabiduría, y se paga caro, ¿no? Al final la tecnología se puede volver contra el hombre y termina siendo unos desastres que muchos de ellos lo estamos viendo.